Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase número 6 de Introducción a la Economía, en donde como objetivo vamos a presentar la base teórica y los supuestos sobre los cuales se determina la función de oferta de una firma, la cual vamos a terminar presentándola como una relación entre cantidad del bien y el precio del bien, ¿ya? Como la forma que tenemos acá. Recordemos que nuestro modelo, ¿cierto?, al cual queremos llegar, es el conocido modelo de equilibrio de oferta y demanda, en donde trabajando en el plano cartesiano, precio del bien Y versus cantidad, ¿cierto?, del bien y o servicio que estamos ofreciendo, lo que nosotros queremos tener, por un lado, es la curva de demanda agregada, que es lo que terminamos haciendo hoy día, ¿cierto?, la presentación que hicieron su compañero y compañero. Y a continuación, lo que nos interesa tener una oferta agregada. La curva roja es la oferta agregada, con la finalidad de determinar, ¿cierto?, un equilibrio que va a ser determinado por dos ecuaciones. Voy a tener un sistema de ecuaciones de oferta y demanda, que para poder, ¿cierto?, encontrar el equilibrio, voy a suponer que la oferta y la demanda en cantidades son iguales. Estamos en el eje de las cantidades. Y para esa cantidad vamos a poder determinar un precio. ¿Cuál es el objetivo? Recuerden, el objetivo del modelo y de lo que estamos buscando con esto, para que no nos perdamos en el bosque, ¿cierto?, de todas las cosas que estamos viendo, porque estamos viendo muchas cosas de detalle, de cómo se construyen estas teorías. Lo que estamos buscando, ¿cierto?, al final, es tener un modelo que nos permita predecir, ¿ya?, cómo se van a comportar estas variables, precio y cantidades, cuando los mercados, ¿cierto?, sufran diferentes desplazamientos en las curvas de oferta y o demanda. Puede ser uno o ambos, se pueden estar moviendo, producto de distintas situaciones, parámetros que van a cambiar. En el caso de la demanda ya vimos que, ¿cierto?, la curva se desplaza cuando cambian las preferencias, cambian los precios de los bienes sustitutos y complementarios, ¿cierto?, o cuando cambian los ingresos de las personas. Y pueden haber muchas otras variables, pero esas son las que tenemos reconocidas en este momento, como las partes de nuestro análisis, las que han sido parte de nuestro análisis. Y en el caso de la oferta, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Cuándo se desplaza esta curva, que obviamente tenemos que construir. Y vamos a partir construyendo la curva de oferta individual y después la curva de oferta agregada. Para eso, en las 2 o 3 clases que vamos a tener a continuación, ¿ya?, considerando esta también, vamos a hablar acerca de lo que es la firma, el objetivo que tiene la firma, la función de producción que se representa a través de lo que se conoce en mapa de isocuantas, ¿ya? Vamos también a discutir acerca de lo que son los rendimientos de escala, el concepto de tasa marginal de sustitución técnica, productividad marginal, y vamos a ver algunos casos de estudio. En lo que es la definición de lo que es una firma, ¿ya?, vamos a tener presente, ¿cierto?, que va a ser considerada como una unidad creada por individuos, ¿ya?, para servir a un propósito común. Es decir, individuos se juntan para crear una firma. Hay diferentes formas legales de hacerlo, ¿cierto?, que son a través de empresas de responsabilidad limitada, sociedad anónima u otras formas, con un objetivo, que se juntan, la crean, y el objetivo es ofrecer, producir, ¿cierto?, bienes y o servicios que satisfagan una o varias necesidades del mercado. O sea, por ejemplo, ¿cierto?, una empresa se puede crear para ofrecer delivery, como lo que ha ocurrido, ¿cierto?, durante la pandemia. Muchas de las empresas que se han creado, ¿cierto?, han sido pensando en poder dar respuesta a las necesidades que tienen las personas. Pero evidentemente, lo que esas empresas esperan, ¿cierto?, es una retribución por ello. Y que esa retribución, ¿cierto?, es decir, que te paguen, ¿cierto?, una tarifa, sea a lo menos, ¿cierto?, con un monto que te permita pagar los costos económicos asociados. Y aquí tendamos lo siguiente.
Cuando hablamos de costos económicos, tenemos que incorporar el concepto de costo de oportunidad, que es uno de los conceptos, ¿cierto?, que está asociado a uno de los principios básicos de la economía, que es aquello, el valor, ¿cierto?, de un objeto es aquello a lo cual renuncio para poder consumir o hacer esa actividad. Entonces, por ejemplo, supongamos que creamos una empresa, ¿cierto? Y en esa empresa, el sueldo que vamos a ser los creadores y también vamos a trabajar para la empresa. Podemos tener esos dos roles dentro de la empresa, ¿ya? Supongamos que el sueldo, por ser trabajador de la empresa, eh, lo fijo de acuerdo con la empresa, ¿cierto?, de pagarme un sueldo de 500.000 pesos. ¿No? ¿Se puede? Sí, se puede. Es legal. ¿Okay? Mientras reciba ese monto. O sea, si voy a sacar más de la plata de la empresa, evidentemente que eso no es legal. Pero si saco los 500.000 pesos y mi contrato dice, está todo bien. Entonces, a continuación, ¿cierto? Pasa un año de operación de la empresa y hablo con el contador. El contador me dice, mira, de los registros que yo tengo, en términos de los ingresos y en términos de los costos que tú tienes, costos contables e ingresos contables, la empresa tiene una utilidad mensual, ¿ya?, una utilidad mensual de 1 millón de pesos. Entonces, claro, en términos concretos, uno podría decir, bueno, fantástico, ¿cierto? Está yendo bien, eh, y por lo tanto, debiéramos seguir adelante. El punto está en que cuando se hace el análisis desde el punto de vista contable, ¿cierto?, uno podría quedar como satisfecho, en principio, de la situación. Pero lo que sucede, y de alguna manera lo que estamos omitiendo en ese análisis, es el hecho de que yo, ¿cierto?, como creador de la empresa, evidentemente estoy ¿cierto?, trabajando para la empresa y estoy recibiendo este sueldo de 500.000. Si yo analizo mi alternativa, y si mi alternativa, por ejemplo, es ganar 2 millones de pesos, ¿ya?, en el mercado, yendo a trabajar, ¿cierto?, a alguna otra empresa, ¿cierto?, empleándome en buenas cuentas, el sueldo, ¿cierto?, de 500.000, le falta 1,5 millones. Por lo tanto, cuando yo efectivamente veo cómo le está yendo a mi empresa, si yo considero mi real costo de oportunidad, ¿cierto?, a esa empresa que ganaba 1 millón, ¿cierto?, pero que a mí me falta 1,5 millones para poder completar el costo de oportunidad, en buena cuenta hay 500.000 pesos que no está logrando cubrir la empresa. Por ende, el análisis desde el punto de vista económico, ¿okay?, por eso hablamos de los costos económicos, en donde considero los costos de oportunidad, esa empresa no está bien, tiene un problema. ¿Okay? No obstante que el contador me dice, no, pero oye, pero tranquilo, si estamos ganando plata. Sí, pero del punto de vista estricto de los costos de oportunidad, yo estoy perdiendo plata. ¿Okay? Eso lo puedo deducir considerando los costos de oportunidad asociados a este negocio. ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro? ¿Alguna duda respecto a Sí, eso? profe. Este concepto de los costos económicos los va a acompañar por el resto de sus días como profesionales en la toma de decisiones, ¿ya? Y también en lo personal, porque también uno ocupa costo-oportunidad para efectivamente, ¿cierto?, de alguna manera darse cuenta, oye, mira, las decisiones que estoy tomando, ¿cierto?, para estar efectivamente contento, satisfecho, tengo que considerar los costos-oportunidad. Si no, en algún minuto me voy a dar cuenta que algo no está bien conmigo, me va a salir una úlcera, me voy a sentir como frustrado si no considero los costos-oportunidad, porque después me voy a dar cuenta que estaba renunciando a algo importante, ¿cierto? ¿Estamos? Sigamos entonces.
El objetivo de toda firma siempre es maximizar su utilidad, ¿ya? En donde la utilidad va a estar conformada por los ingresos, que es multiplicar el precio del bien o servicio que estoy ofreciendo por la cantidad de ese bien o servicio, menos los costos. ¿Okay? En términos concretos, cuando uno trabaja con la función de utilidad, en este caso, ¿cierto? El símbolo griego pi viene a representar la utilidad. Siempre vamos a tener esta función objetivo, que es súper fácil, porque en buenas cuentas tiene, ¿cierto?, ingresos menos costos, y hay algunas funciones que están en términos de las cantidades. ¿Okay? Lo que hay que tener sí en cuenta, que para efectos de la modelación que nosotros vamos a hacer, ¿ya?, lo que primero vamos a considerar es el caso en el cual vamos a estar en una situación de competencia perfecta. ¿Ya? Después más adelante vamos a ver cuáles son los supuestos. Pero en particular lo que nos va a interesar es que en competencia perfecta, para el análisis de una firma, o sea, por ejemplo, si ustedes quisieran establecer un negocio para vender algún producto, ¿cierto? Y el mercado donde están es súper competitivo, hay muchas empresas participando. Ustedes lo que podrían hacer para evaluar, ofrecer productos en ese mercado, es considerar el precio de oferta. Por ejemplo, supongamos el caso más simple. Quiero ponerme una empresa que ofrezca pan, por ejemplo, ¿ya?, que es el producto más ofertado y hay mucha oferta. Si yo quiero evaluar, ¿cierto?, a qué precio voy a poder vender el pan, y si estoy cerca de la competencia, o estamos muy lejos, ¿ya?, tengo que considerar el valor que se está transando en el mercado. Así de simple. Entonces, cuando yo quiera maximizar mi utilidad, voy a tener dado ese precio, ¿ya?, y por lo tanto la variable que voy a utilizar para ver cuánto es la máxima utilidad que puedo obtener es definir la cantidad. Y para ello voy a tener que definir también la función de costos que me represente como, ¿cierto?, parte del análisis que tengo que hacer de la utilidad de mi negocio. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros veamos, ¿cierto?, y relajemos el supuesto de competencia perfecta y veamos las fallas de mercado y veamos los conceptos de monopolio, ¿cierto?, competencia monopolística y oligopolio, esto que está acá, que era fijo, en el caso de competencia perfecta, va a ser una función. Y de hecho, aún más, va a ser la función de demanda que vamos a colocar acá, ¿ya? Y por lo tanto, cuando determinemos el equilibrio, ¿ya?, no solo va a estar esta variable cantidad, sino que va a haber una función que además depende de la cantidad. Por lo tanto, ahí aparecen unas cosas cuadráticas que para efectos de derivar no es tan complejo. Pero hay que entender que eso te va a arrojar un equilibrio distinto a lo que es competencia perfecta. ¿Okay? Ahora, insisto, en esta parte nos vamos a focalizar, ¿ya?, en, primero, suponer que estamos en competencia perfecta, por lo tanto esto va a estar dado. Y nos vamos a concentrar en poder construir la curva de costos. Para ello, necesitamos tener algunos conceptos. Lo que son conceptos como la función de producción, que va a ser Q, va a ser Q mayúscula o Q minúscula, Q, cantidad, en función de los factores productivos, L y K. ¿Ya? Y además vamos a necesitar otro concepto, que tiene que ver también con los presupuestos, donde L y K, siendo factores productivos, es decir, cuando yo tengo una empresa, tengo que contratar, ¿cierto?, horas de profesionales, técnicos, ¿cierto? Ese es L, trabajo. Y además tengo que considerar el arriendo de oficina, la compra de computadores, ¿cierto?, transporte, probablemente tengo que tener algún vehículo de transporte, y dependiendo del rubro en que esté, voy a seguir agregando cosas, ¿ya? Entonces, cada uno de esos factores productivos va a tener asociado un precio en el mercado de los factores productivos. Entonces, en el mercado del trabajo voy a tener un salario, ¿ya? Y ese salario multiplica, por ejemplo, si son horas de trabajo,
va a ser pesos por hora, multiplica a las horas, y me da el gasto en mano de obra, que sería el trabajo, L. Por otro lado, voy a tener también un gasto asociado al capital, que está dado por R, que es la tarifa asociada al capital, ¿ya? Si el capital, por ejemplo, son horas máquinas, va a ser pesos por horas máquinas, ¿ok? Si es arriendo de oficina, pesos por arriendo de oficina, dependiendo de si el arriendo es mensual, si es por hora. Hoy existe mucho el concepto del cowork, donde puedo arrendar oficinas por hora, ¿ok? Y eso me va a dar, obviamente, un cierto gasto en la empresa, presupuesto que voy a tener que, ¿cierto?, considerar para efectos de poder desarrollar mi negocio. Ahora, ¿qué pasa? Que teniendo presentes estos dos conceptos, que es la función de producción y la función de presupuesto, ¿ya? Que ojo, esta función de presupuesto que acá que dice C, que está representada por el gasto de estos factores productivos, no es esta misma función. Para encontrar esta función tengo que resolver un problema de optimización, donde o bien maximizo la cantidad a producir, asociado a que tengo una función de producción, sujeto a la restricción presupuestaria que tiene que ver con los precios de cada uno de los factores productivos, o bien minimizo esa función de gastos asociado nuevamente a los precios y a la cantidad de factores productivos que consumo, sujeto a un cierto nivel de producción. Ambos problemas me llevan a la misma función de costo, que en buenas cuentas es una función que va a estar expresada en términos de Q, que se va a resolver en términos de la función de producción y la función de gasto de los factores productivos. Pero, para los efectos, no es esta expresión que está acá, ¿okay? Sino que se obtiene de resolver uno o el otro de los problemas. Ambos problemas son duales, es decir, ambos me arrojan la misma solución por caminos distintos. Entonces, en primer lugar vamos a analizar lo que es la función de producción, para luego, después en las siguientes clases, ver lo que es función de costos, ¿ya? Cuando entendamos el concepto de producción primero, ¿okay? Producción viene a ser un proceso de transformación. Es decir, yo tomo ciertos inputs y los transformo, los convierto en ciertos outputs. ¿Cómo lo represento? Tengo un proceso de transformación representado por una cierta función, donde incorporo input, que son estos factores productivos, capital, trabajo, ¿cierto?, o insumos, también presiden el nombre, y obtengo un output, que es cantidad de producto, servicio, ¿cierto?, que estoy entregando, ofertando en el mercado. ¿Okay? Entonces, esa producción, esa transformación que yo puedo lograr, la voy a representar de igual forma como lo hacíamos cuando teníamos, ¿se acuerdan las curvas de indiferencia en la teoría del consumidor? En este caso, voy a tener un sistema cartesiano con cantidades de factores productivos, donde las cantidades X e Y van a ser estos factores productivos. X puede ser trabajo y en el caso de Y puede ser capital, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo represento en el plano cartesiano un cierto punto, ¿ok?, que es la combinación de estos factores productivos, la curva de isocuanta que está representada acá viene a mostrarme el nivel de producción que yo tengo o que puedo obtener para distintas combinaciones de factores productivos. Es decir, esta curva isocuanta, iso viene de igual, cuanta de cantidad, expresa una misma cantidad de producto y o servicio, ¿cierto?, considerando distintas combinaciones de factores productivos. Por lo tanto, si uno lo mira desde el punto de vista geométrico, lo que uno tendría acá, ¿cierto?, es, en particular, si uno traza una línea, un tercer eje, que sale de la pantalla, ¿cierto? Ese tercer eje, buenas cuentas, va a representar, en este caso, el Q, que es función
de trabajo y capital. O capital de trabajo, depende de cómo lo presenten. Y va a ser una superficie que sale de la pantalla, ¿ya? Y que para efectos de determinar estas curvas de isocuanta, yo lo que hago es paso distintos planos cortantes que son paralelos a la pantalla y en donde lo que yo voy a obtener son curvas de nivel, ¿ya? Y esas curvas de nivel representan un mismo nivel de producción para distintas combinaciones de factores productivos. Es decir, puedo tener, ¿cierto?, mayor cantidad de trabajo, por ejemplo, o capital, versus menos trabajo, ¿cierto?, más máquinas y menos personas, o a la inversa. Han ido a los supermercados, se han fijado que últimamente están apareciendo unas zonas donde uno se autoatiende solo y va y registra los productos, los coloca en una pesa, ¿cierto? Y uno paga. Ya. Eso es lo que está representando acá. Es decir, estoy ofreciendo un mismo servicio, incluso mejor a lo mejor, pero en principio un mismo servicio, estoy atendiendo a las mismas personas, ¿cierto?, con una combinación distinta de tecnología versus cantidad de personas que tengo contratadas. ¿Ok? Entonces, en términos de, acá nos vamos a entrar en el detalle de lo que son, ¿cierto?, los conceptos que están detrás de construir esta curva de isocuanta, como lo hicimos en la teoría del consumidor, porque ya tenemos más o menos claro la conceptualización de que existe, ¿cierto?, un eje donde tengo cantidad, en este caso factores productivos, y también tengo claro que existe una curva isocuanta que me permite mostrar, ¿cierto?, un mismo nivel de producción para distintas combinaciones de estos insumos. Lo que sí es importante tener presente es que mientras yo me voy desplazando en dirección, alejándome del origen, por un concepto de, en este caso, de monotonicidad, lo que yo espero, ¿cierto?, es ir aumentando el nivel de producción a medida que yo tengo más factores productivos. ¿Okay? Es decir, si en el supermercado que ustedes van, yo amplío las cajas en términos de cantidad, ya sea los cajeros automáticos, en términos de la autoatención, con la cantidad de personas, ¿cierto? Lo que yo esperaría es poder vender más, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, a lo mejor la gente va a saber que en ese supermercado hay menos fila, entonces va a llegar más gente. ¿Okay? Entonces, si yo aumento esas cantidades, esos factores productivos, términos de espacio, términos de cantidad de personas o mayor cantidad de máquinas de autoatención, ¿cierto? Lo que yo esperaría es moverme, ¿cierto?, en esta dirección, hacia afuera, donde voy a tener mayor producción, ¿cierto? Si yo utilizo mayor cantidad de factores productivos. ¿Okay? Respecto a lo que es la función de producción, vamos a tener asociado tres conceptos importantes. La famosa TMST, tasa marginal de sustitución técnica. Y por otro lado vamos a tener la productividad marginal asociado a cada uno de los factores productivos, que lo vamos a definir con mayor precisión, para que se entienda. Y también los rendimientos de escala, que es un concepto que aparece cuando analizamos el largo plazo de las firmas, ¿ya? La relación que conocemos como tasa marginal de sustitución técnica, TMST o RMST en inglés, R por rate, tasa, se conoce como la relación de intercambio entre factores productivos que permite mantener un mismo nivel de producción, ¿ya? Y lo que tenemos, ¿cierto?, en este caso, al igual que cuando teníamos la teoría del consumidor, en este caso, ¿cierto?, la tasa, ¿cierto?, va decreciendo a medida que nos vamos moviendo, ¿cierto?, en sentido contrario a los punteros del reloj. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que, ¿cierto?, analizamos a diferencia del consumidor? En el caso de las firmas, ¿cierto?, recordemos que en el caso del consumidor, mientras más tenía de un bien, ¿cierto?, su utilidad marginal era, en términos relativos, era menor respecto al otro bien. ¿Se recuerdan? Por lo tanto, nos representaba la escasez relativa, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de la forma que tiene la curva de producción, ¿cierto?,
la isocuanta en este caso, ¿cierto? Dependiendo de la mayor o menor cantidad o la escasez relativa de los bienes, ¿cierto? Lo que vamos a analizar en este caso no es la utilidad marginal como lo veíamos en el caso del consumidor, sino que es la productividad marginal. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver después a continuación cuando veamos productividad marginal, que es que cuando tengo mucho de un bien, ¿ya? Cuando tengo mucho de un bien, la productividad marginal, ¿cierto? Va a tener un cierto valor, ¿ok? Respecto, en este caso cuando hablamos de bienes, hablamos de, perdón, cuando tengo mucho de un factor productivo, ¿cierto? La productividad marginal, ¿cierto? Ese factor productivo va a ser mayor o menor dependiendo de la cantidad de bien que tengo. ¿Y qué concepto tiene asociado esto? Es que, por ejemplo, si yo tengo mucho, en este caso, mano de obra, ¿okay? Generalmente sucede, cuando tengo mucha mano de obra, ¿cierto? Que la interacción, esto es como, no sé si han visto la teoría de los átomos, ¿cierto? En química, cuando se habla de la entropía, ¿cierto? Mientras más átomos tengo ¿cierto? En un espacio X, que es un sistema, la interacción, ¿cierto? Se hace más difícil en términos de que las distintas partículas puedan moverse de un lado a otro. Similar pasa con la interacción de las personas, ¿cierto? ¿En qué términos? En términos de que mientras más personas, ¿cierto? Trato de coordinar para un trabajo determinado, se hace más difícil esa coordinación, por distintos motivos. ¿Okay? Desde el ámbito de que se entiendan las instrucciones que vienen desde arriba, de la alta dirección, ¿cierto? Por la dificultad de transmitir adecuadamente un mensaje muchas veces. No sé si han jugado a este juego del teléfono donde uno transmite un mensaje, parte con un mensaje y después llega con algo completamente diferente. Bueno, lo mismo pasa en las organizaciones cuando los canales de comunicación no son adecuados. ¿Ok? Y también sucede que cuando tengo muchas personas interactuando, ¿cierto? En espacios en los cuales no existe una adecuada disposición de las oficinas, ¿cierto? También se produce una baja en lo que podríamos decir la productividad. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener es que, a diferencia de cuando teníamos, ¿cierto? La utilidad marginal, vamos a tener la productividad marginal. ¿Okay? Y mientras más tengo de un factor productivo, su productividad marginal va a bajar. ¿Por qué? Porque me es más difícil poder eh, hacer que las distintas personas, si son personas las que estamos considerando con factor productivo, interactúen entre ellas. No sé si se han fijado que se han dado cuenta que el trabajo grupal, ¿cierto? Aquí o en, en, en los ramos que han tenido, ¿cierto? O cuando estaban en el colegio, ¿cierto? La posibilidad, ¿cierto?, de poder hacer una coordinación de un grupo de 7 personas o de 8 personas es más complejo que un grupo de 2 o de 3. ¿Se ha fijado? ¿Alguien le ha pasado algo respecto a eso? Sí, profe. Uh-huh. Entonces, lo que uno tiene que darse cuenta, ¿cierto?, es que considerando esa situación, ese escenario, obviamente que tiene que pensar en tratar de incorporar herramientas tecnológicas que te permitan asegurar que esa interacción, si la cantidad de personas es alta, ¿cierto?, sea factible, se pueda concretar en que, ¿cierto?, la productividad marginal se mantenga. El punto está en que es como casi una ley en donde uno ve que cuando hay más de cierta cantidad de personas, el adicional, el factor productivo adicional, generalmente te hace bajar la productividad. ¿Ok?
Entonces, si ustedes se fijan, ¿se acuerdan la curva de indiferencia de la teoría del consumidor? Bueno, acá tenemos, recuerden, un plano cartesiano en donde los, los ejes están representando a los factores productivos de la función de producción. ¿Ya? Donde tenemos, por ejemplo, trabajo, capital. ¿Ya? Y la isocuanta vendría siendo esta curva en donde lo que tenemos es, ¿cierto?, para distintas combinaciones de capital y trabajo, el mismo nivel de producción. ¿Ok? ¿Y qué es lo que decíamos respecto a la tasa marginal de sustitución técnica, ¿cierto? Recuerden, tasa marginal de sustitución técnica va a ser la diferencia respecto a la relación que teníamos cuando teníamos la teoría del consumidor, ¿cierto? Es que esta relación, acá está en inglés, ¿cierto?, que es igual a la derivada de capital respecto al trabajo, ¿cierto?, es igual a la productividad marginal del trabajo dividido por la productividad marginal del capital. Si nosotros comparamos el valor absoluto en los distintos puntos, si por ejemplo tomamos el punto C, acá, si ustedes se fijan, la TMS es menor en inclinación que la inclinación que tenemos acá, en el punto supracero, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mira, ten precaución, ¿ok? Porque a medida que si tú quisieras adicionar, ¿cierto?, una unidad de trabajo, esta productividad marginal, en términos relativos respecto al capital, ¿cierto?, cada vez va a ser, si me desplazo hacia la derecha, ¿cierto?, cada vez va a ser menor, que está reflejado en la pendiente, cada vez menor, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que te está indicando? Que en términos concretos lo que pasa en la realidad, ¿cierto?, estamos tratando de reflejar aquellas situaciones en las cuales, al aumentar estas unidades de trabajo, ¿cierto?, tu productividad va a bajar. ¿Ok? ¿Me siguen? En términos relativos respecto a la productividad marginal del capital. Lo mismo pasa a la inversa, ¿cierto? Mientras menos recursos de trabajo tengo, la productividad marginal del trabajo aumenta, ¿cierto?, comparativamente con la productividad marginal del capital. ¿Me siguen? Estamos más o menos claros, ¿no? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Súper. Vámonos entonces ahora al concepto de productividad marginal. Generalmente cuando uno dibuja, y aquí vamos a dibujar lo que es Q, producción del bien o servicio, en función de uno de los factores productivos, por ejemplo en este caso es capital, lo que uno visualiza es que cuando uno parte con pocas unidades de capital, ¿cierto?, se incrementa muchísimo la productividad, como en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Ustedes están frente a un computador, una tablet, un teléfono, ¿cierto? Si nosotros tenemos un equipo, ¿cierto?, y eventualmente adicionamos, aparte del computador, un teléfono, probablemente vamos a poder incrementar nuestra productividad. De hecho, pasa mucho, ¿cierto?, que eventualmente, por ejemplo, yo acá en el teléfono estoy mirando la hora para poder dar cumplimiento, ¿cierto?, a la programación del curso en la clase que estoy dictando. Entonces yo miro la hora y digo, ah, perfecto, vamos bien, más o menos con la temática. Y por lo tanto ese dispositivo, que lo estoy usando en este momento como reloj, te dirá, bueno, profe, usa un dispositivo carísimo para ver la hora. Bueno, es lo que tengo, ¿cierto? Ya casi uno no usa relojes de los tradicionales, ¿cierto? Bueno, me permite complementar bien el trabajo acá. Por lo tanto, adicionar el teléfono al computador, ¿cierto? Me incrementa la cantidad de producto que quiero entregar, que son estos conocimientos para ustedes. ¿Ok?
Pero llega un punto en que si yo, por ejemplo, tuviese ahora una tablet al lado, ¿ok? Y la tablet la uso, por ejemplo, si quisiera ver los chats de ustedes, ya uno piensa, ya, con el teléfono, ok, yo aquí trato de fijarme más o menos la hora, ok, de repente se me apaga, entonces trato de achuntar la tecla y no es tan fácil, pero igual me ayuda a aumentar la productividad en términos de entregar los conocimientos. Pero si yo tuviera la tablet, en donde quiero ver los mensajes de chat, ¿cierto? De ustedes, lo más probable, ¿cierto? O por lo menos en mi caso, eh, es que esa productividad, en términos concretos, se empiece a disminuir. Es decir, las unidades adicionales de capital que yo incorpore, cada vez me van a agregar un delta menor respecto a la situación anterior de, de cantidad de producto. Hasta llegar a un punto en donde mi productividad, perdón, mi productividad podría llegar, ¿cierto?, a comenzar a decrecer. Ya, si agrego la tablet, agrego otro computador para poder, ¿cierto?, por ejemplo, tener atento ahí a un cierto grupo de trabajo de ustedes o a los ayudantes, por ejemplo. Entonces, ahí esa productividad empieza a disminuir y la verdad es que ustedes empiezan a recibir un producto que es de menor calidad, ¿cierto?, a lo que esperarían obtener. A la zona en donde empiezan a reducirse, ¿cierto?, la productividad. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de productividad marginal. Y si hablamos de productividad marginal, lo que estamos pensando, recuerden, es la pendiente de la curva, ¿cierto?, en ciertos puntos, como tangente, en los puntos que estoy analizando. Entonces ahí la productividad marginal va aumentando. Cada vez obtengo más producto cuando agrego una unidad adicional de capital, en este caso. Y acá, si ustedes se fijan, la pendiente de la curva, respecto de los puntos que teníamos hasta acá, ¿cierto?, hasta la línea segmentada, empieza cada vez a disminuir. Hasta llegar, ¿cierto?, a un punto en donde definitivamente, ¿cierto?, esta curva de producción cambia de tendencia, la pendiente, ¿cierto?, en donde al final empieza a producirse y por lo tanto empiezo a obtener, ¿cierto?, menos producto por unidad de capital. A la zona que estamos hablando acá, ¿cierto?, entre ambas líneas segmentadas, entre esta y esta que está acá, se le conoce como la zona de los rendimientos marginales decrecientes, que es la zona donde uno empieza a perder, ¿cierto?, cantidad de producto por unidad adicional, comparativamente con los puntos anteriores. ¿Me siguen? Profe, ¿y Sí. esto ocurre para cualquier así como aumento sin control de capital? Tú lo dices por la vida real, que Sí, uno... que si es que esto es como una ley o esto es solamente como a modo de ejemplo. a ver, en principio se ve como una ley, ¿ya? Pero recordemos que en el mundo estamos viviendo una revolución tecnológica, ¿ok? Entonces, si pongámonos en un escenario en donde eh, años atrás, ¿cierto?, había ingresado el computador, ¿cierto? Y eventualmente uno se podía comunicar eh, para hacer a lo mejor una videollamada, ¿ok? En ese escenario, ¿cierto?, tecnológico, si uno quería hacer la videollamada, casi que por la capacidad que tenía el sistema de transmisión de datos, tú no podías tener conectado otros dispositivos. Era casi impensable, ¿cierto?, tener más de un computador conectado o un teléfono más una tablet. Entonces uno tenía que pensar en tener un solo dispositivo, ¿ok? Entonces, esta, ¿cierto?, ley, si uno lo pensaba en términos prácticos, en términos de adicionar
¿cierto?, un extra, que sería un teléfono o una tablet, el sistema empezaba a colapsar. Por lo tanto, ya se cumplía esto de los rendimientos decrecientes si uno pensaba en agregar una unidad de equipo capital. Pero con los cambios tecnológicos que han habido, ¿cierto?, las capacidades de aumento de banda ancha, ¿cierto?, de transmisión de datos, ahora hoy día, ¿cierto?, el hecho de estar conectado con el mundo, mi hijo chico, que tiene 9 años, cuando yo lo veo, ¿cierto?, y está conversando con sus amigos, ¿cierto?, está chateando, 9 años, yo lo veo y lo veo con un computador, un teléfono y una tablet, a ese nivel, y conversando por distintos dispositivos con distintas personas. ¿Qué es lo que se produjo allí? Porque las personas en sí no nos han salido chip en la cabeza, ¿cierto? Nosotros seguimos, de alguna manera, en términos corporales, teniendo el mismo sistema, ¿cierto? Corazón, vista, gusto, no ha cambiado eso. Pero lo que sí ha cambiado, la revolución tecnológica, te ha llevado, ¿cierto?, a que en esta curva, en donde antes a lo mejor no te aceptaba, ¿cierto?, estar dentro de lo que es la tasa la zona creciente de productividades marginales, no te aceptaba tener otros dispositivos, hoy día con la tecnología, sí te permite incorporar muchos más dispositivos, ya sea por, insisto, por la capacidad que tienen los equipos, ¿cierto? La complementariedad que tienen los equipos, que conversan unos con otros, uno va y un teléfono va, lo conecta al computador, ¿cierto? Para, por ejemplo, compartir internet o para transmitir datos, ¿cierto? Los formatos que son de video, los formatos de fotos, de imágenes, todo uno lo mira, ¿cierto? Y es mucho más complementario. Entonces uno dice, en términos concretos, ¿existe la ley de rendimientos decrecientes, marginales decrecientes? Sí. ¿Ok? El punto está en que esto va cambiando dependiendo de la tecnología. ¿Me siguen? Cambia de acuerdo así como a la situación, al contexto. Sí, Que al final, tarde o temprano va a pasar, pero como que sí, se va como sí. estirando, por decirlo. O sea, yo lo veo de esta manera. Yo creo que unos 100 años más, 200 años más, aquel que quiera ser ingeniero, que quiera ser médico, tú vas a agarrar una suerte de, como estas cosas que tengo acá, te lo vas a conectar a tu cerebro y básicamente vas a tener todo el conocimiento disponible. Y todo lo que tú hagas en términos concretos de aporte a la sociedad va a estar relacionado con el incremental de conocimiento que tú obtengas al hacer uso de estos conocimientos. O sea, es súper potente porque en buenas cuentas eso destruye todo lo que sabemos y lo que conocemos en términos de educación, por ejemplo. Y te cambia completamente el modelo. Pero estoy soñando, ¿eh? Ojo. Casi que las universidades las podría pensar como que voy a tener un gran servidor de conocimiento, como lo que es Google hoy día, pero más organizado, ¿cierto? Y ese servidor va a tener todas las materias y todas las prácticas y todo el conocimiento que se tenga en términos no solo teóricos, sino que también prácticos, y te debiera permitir conectarte, ¿cierto? Y poder resolver tus problemas. ¿Dónde se va a requerir eso? Por ejemplo, piénsenlo, cuando viajemos concretamente a Marte, pues ya lo estamos haciendo, ¿cierto? Y tengamos la necesidad, ¿cierto?, porque el planeta colapsó acá, de emigrar, y en donde a lo mejor no vas a tener la posibilidad de comunicarte en forma rápida con otros especialistas en la materia, por ejemplo, un ingeniero, un médico que quiera conversar con sus colegas en la Tierra, ¿cierto?, los que quedaron acá, y en ese caso vas a tener que tener una base gigantesca de conocimiento que te permita, estando allá, ¿cierto?, tener un nivel de satisfacción o un nivel de bienestar similar al que tenías en la Tierra, ojalá mejor. Y esto te va a cambiar todo el paradigma de la forma en cómo hacemos las cosas. ¿Me siguen? Gracias, profe. Sí, lo entendí. Sí, parece que terminó la clase. Sorry, disculpen, me alargué un poco. Bueno, nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.